desde 4 millones de años atrás hasta, no sé, nos recorrimos hasta un huracán, que sería la invención de la escritura. Y acá, que sería el siglo IV después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. O sea, observen eso. Es bastante, ¿cierto? Yo les tengo una pregunta, a ver si el otro curso no me la supieron responder y en realidad tampoco todavía la puedo responder. ¿Qué es el tiempo? Si yo en filosofía son todos humanistas, así que todos pueden responder. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué definimos como tiempo? ¿A qué le llamamos tiempo? Engloba todo. ¿Todo qué? Todo. Dígame. Se supone que tiempo se le dice al paso de las cosas, ya que transcurren cambios. Si no hubiera un cambio, no sabríamos si pasa el tiempo o no. Claro. Una definición más simple podría decir, bueno, la gira de la Tierra gira en torno al Sol, tiene duración y interacción. Dígame. ¿Puede ser la cronología del tiempo-espacio igual o no? Ya. ¿A qué se refiere con la cronología del tiempo? Porque todos los tiempos son cronológicos, todos son exactos en minutos. Ya. Siempre está transcurriendo el tiempo. Parece ser que el tiempo, de hecho hay un historiador que se llama Mark Bloch, al cual un niño le dijo, ¿qué es el tiempo? Y él escribió un libro sobre eso. Ya. Es una pregunta así súper amplia, porque en verdad nosotros no podemos definir lo que es el tiempo, porque es, según Pijama Surf, página que yo paso leyendo porque tiene artículos muy buenos, el tiempo debe ser la única dimensión real de las cosas que nosotros consideramos reales, porque es lo único que no tenemos control, el tiempo transcurre. Da lo mismo si yo quiero caminar o no, me voy a envejecer igual. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué les pregunto esto? Porque si nosotros consideramos esta cronología, no nos alcanza un año de preu para estudiar todo lo que pasa en la prehistoria. Porque prehistoria nosotros vamos a denominar desde cuando comienza el proceso de hominización hasta la invención de la escritura. Y esta invención de la escritura ocurre más o menos entre el 3200 y el 3500. El 1500 y el 3200 antes de Cristo. Y si yo les digo, ¿qué es más larga, la prehistoria o la historia? Obvio, miren, 4 millones de años, 4 millones de años atrás. Nosotros tenemos registro histórico de historia universal desde hace, cuando mucho, 5.000 años atrás. 5.000 contra 4 millones. 4 millones. La diferencia es que esto es un tiempo biológico que tiene que ver con la evolución, con el proceso de hominización. Y el tiempo que nosotros vamos a estudiar acá es el tiempo histórico, que tiene que ver con el registro, con la escritura. Ahora, yo les pregunto, ¿los pueblos ágrafos, aquellos pueblos que no escribían, carecen de historia? ¿Por qué no? Más fácil, ¿los mapuches tienen historia? Sí. ¿Los mapuches escriben? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama el alfabeto de los mapuches? Alfabeto. No escribían, no tenían El mapudungun es el idioma. Y lo que se hizo después es traducir ese idioma a palabras para Al que nosotros español, que pudiéramos hoy uno sacar. utiliza distintos grafemas, el significado, ¿cierto? Una letra A, ¿qué significa? No. ¿Pero el mapuche tiene historia? Sí. Sí, ¿cierto? Otros, los africanos, aquellas tribus que viven en África, me imagino una tribu, no sé, piensan en cualquier película que ridiculice a África. Y esto a propósito de lo que viene después. Carlitos Marx, persona que ustedes por lo menos tienen que haber escuchado hablar alguna vez en su vida. Importante Carlitos Marx, importantísimo. Teórico de todo lo que va a ser el socialismo científico y posterior comunismo. O sea, importante.
ideólogo importante del siglo XVIII, que va a profetizar la revolución. Se demora un poco. Dice así: los africanos no tienen historia. Carlitos Marx, Carlitos, el padre del marxismo, aquel que va a promover la lucha, perdón, el que va a explicar la historia a partir de la historia de la lucha de clase, el que va a decir que en toda la historia del ser humano se enfrentan opresores y oprimidos, distinta a la época, esclavos patricios, siervos, señores feudales, proletarios, burgueses, va a decir que un continente que yo creo que tiene la cantidad más diversa y rica de culturas, que es de donde se origina el ser humano, no tiene historia. Hay una contradicción ahí, porque uno no se imagina a un marxista hoy por hoy diciendo que algún grupo humano no tiene historia. Es una cuestión lógica. Pareciera ser que los marxistas no discriminan más allá que a los derechistas, por decir así, o a que a la burguesía. El hecho es que por mucho tiempo se ha considerado que la historia y por ende el tiempo histórico tiene que ver con la existencia del registro escrito. Yo puedo estudiar a los romanos porque hay registro escrito. Yo puedo estudiar a los sumerios porque hay registro escrito. Pero ese registro escrito, ¿qué me permite a mí? Me permite colocarlo en esta línea. Ah, claro, los sumerios inventaron la escritura uniforme entre el 3200 a.C. Invención de la escritura. Partimos, ahí empezó la historia. ¿Y qué pasó con todo lo de atrás? ¿Que acaso el ser humano apareció y aprendió a escribir al tiro? De hecho, el ser humano apareció así como somos ahora. ¿Y qué es lo que me demuestra todo eso? Que el proceso de hominización y el proceso de creación cultural es mucho más largo que el proceso que nosotros consideramos históricos. Por lo tanto, les pregunto yo ahora, ¿está bien utilizar el concepto de prehistoria? ¿Usted cree que sí? ¿Por qué? Porque está hablando de la historia anterior que supuestamente no hay registro. De la historia que no es historia, pero sí es historia. ¿Cómo sé yo que esa historia es real si no tengo registro escrito? Investigando. ¿Investigando qué? Porque Arqueología, no sé. y si yo me encuentro una vasija, por ejemplo, o un hueso, Ya. ¿cómo sé que perteneció a tal o cual cultura si no tengo registro escrito? Por la ubicación, por la sacando forma, así como conclusiones. por el material. Conclusiones de ahora. Pero si fuera por eso la historia real que está escrita igual puede ser, entre comillas, Es falsa, subjetiva. porque, claro, porque yo sí puedo escribir, no, Dios no existió, Jesús no existió, y si alguien lo lee en el futuro, no sé, y me dice, ah, ya es verdad, entonces al final todo puede ser, entre comillas, falso. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la historia y la literatura? La literatura es ficticia. ¿Y la historia no es ficticia? O sea, sí, pero hay... La interpretación. Pero es que es una investigación. Está investigando la Ya, la claro. historia, o sea, es más. Ahora, ¿qué ocurrió hoy importante a nivel mundial? Se murió Margaret Se Thatcher. murió Margaret Thatcher. Supongamos que esta muerte significa que los reptilianos existen. Hagámosle nosotros un favor. Dios mío, mataron a Margaret Thatcher. Los reptilianos se deshicieron de la dama de hierro. No hay nada que diga que eso es verdad. ¿Quién escribe la historia? Ya, y si yo encuentro una vasija y un hueso y una punta de flecha que datan desde unos 4000 años atrás, y yo me pongo a decir, ya, en realidad esto pertenece, esto es como la pelea de quién pobla América y Chile, para que se hagan una idea. Yo tengo los vestigios, puedo investigar, pero para poder llegar a las conclusiones tengo que recurrir a otras personas que escribieron. Generalmente el hecho es hecho. Como Cada uno comprobar. lo percibe de distinta forma. El punto es que yo no sé si lo que estoy escribiendo es verdad o no. A ver, me pregunto. ¿Ustedes conocen la historia de los 119? ¿La han escuchado alguna vez? ¿Han oído hablar de los 119? ¿Alguna cosa que pasó aquí en Chile?
personas desaparecidas y asesinadas de la dictadura. Ya. En el 119. ¿Y por qué le entregó el mercurio? ¿Qué dijo el mercurio? ¿No? ¿Ustedes han visto una portada de la segunda que dice algo así como exterminados como ratones? ¿Les suena? El mercurio, pues, junto con la CIA y bueno, no la CIA, más o menos en el 76 parece. La dictadura militar, la Junta, hizo una operación que se llama operación de divertimento, que es una forma como de confundir a la prensa y generar noticias falsas. Entonces, en dos publicaciones... ¿Ah? Como lo del cometa. ¿Cómo qué? Lo del cometa. Lo del cometa que no. Ah, no sé, déjeme terminar. ¿Qué dice esta operación divertimento? Que acá se conoció como la Operación Colombo. En la Vicaría de la Solidaridad, que se crea posterior al golpe, para que la gente les lleve la lista y para poder decir que efectivamente se están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Piensen que en el 75, 76 se sabía, pero no se hablaba, que sí, que no, que están puro mintiendo, que sí yo. Se genera una lista con todas las denuncias entre comillas, de personas desaparecidas. Y la Junta Militar se entera de esto, la CNI en ese tiempo. Y esta lista se filtra. Entonces estos gallos tenían una junta en la ONU, ¿ya? Donde los señores, en la Junta Militar se tenía que presentar en la ONU, de hecho fue Sergio Díaz, si no me equivoco, el que tiene que presentar, y decir que en Chile no se están cometiendo abusos ni violaciones a los derechos humanos, porque Chile estaba esperando que de Estados Unidos le hicieran un préstamo en dinero para poder comprar armas. Y Orlando Letelier, que va a ser asesinado en el año 76 también, consigue condicionar la venta de armamentos siempre que se demuestre que no hay violación a los derechos humanos. Eso lo hace con un diputado de apellido Kennedy, pariente de los Kennedy demócratas que ustedes conocen. Entonces, obviamente, el gobierno estaba enojadísimo con Letelier, que era evidentemente opositor al régimen, si él había sido ministro de Relaciones Exteriores de Allende, y se tuvo que arrancar durante el golpe. Y esta lista se filtra. Con esta lista, este caballero Letelier iba a decir, miren, a buscar el repudio internacional de la Junta, de la dictadura que se está cometiendo acá, porque se están cometiendo violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo que hace esta Operación Colombo? En conjunto con lo que se conoce... se me olvidó el nombre. Bueno, esto cuando funcionan las dictaduras de Chile, la de Argentina, la de Uruguay, la Operación Cóndor, ahí está, que son estas dictaduras que se ponen de acuerdo para hacer distintas operaciones. La definición está que ustedes ya más o menos deben cachar, y si no lo vamos a ver cuando esté la historia chica. ¿Qué es lo que, y esto es solo para probarle que es muy manipulable, nada más que bueno. ¿Qué es lo que hacen estos gallos? Aparece en una revista argentina, en una brasileña. Pero en Brasil y Puerto. Ahí está. Me gusta que no digan eso. Esta lista de personas que se supone que se mataron entre ellos. De hecho, salen como 64 en una y como 90 y tantos en la otra. Casualmente en la revista brasileña, y esta es como la... aparece, como que había estado descontinuada, apareció un número. Y la Argentina era el primer número, nunca más salió. Y después vienen los de la segunda y el médico dice, miren, ustedes están diciendo que nosotros estamos matando comunistas, y no, los comunistas se están matando entre ellos. Miren, y ahí se vieron en total 119 nombres, de no sé cuántos nombres que eran. Entonces después cuando llega este señor a la ONU a decir que efectivamente no se están produciendo violaciones a los derechos humanos en Chile, dice, mire, según esta publicación brasileña, aquí hay, no sé, 50 y tantos detenidos que se mataron entre ellos. Y según esta otra, la Argentina, aquí están los otros, no sé, no puedo hacer la suma de 119, no sé, 64 restantes, se mataron entre ellos. Estas dos publicaciones, respetables publicaciones, están diciendo que mi general no tuvo nada que ver, fueron ellos, exterminados como nosotros. Obviamente, porque los gringos no son tan chavacanos como nosotros en cuanto a prensa, y si hay algo que los gringos tienen es libertad de prensa, no como nosotros. Se pusieron a investigar la lista y cacharon que existía esta lista de eran mucho más de 119, pero los 119 eran, claro, porque al final entre que sumando y restando quedan como 5 personas que, claro, sí, pues que era el costo necesario de la lucha contra el cáncer marxista, obvio, tienen que ser. Esa era como la excusa, esos 5, pero son 5 nomás, pues de todos los que han matado cerca de mí. Así ya. Estos caballeros se ponen a investigar y llegan a los registros de la Vicaría de la Solidaridad y descubren
forma una organización de los 119. Hace poco se murió un caballero, creo que el domingo, que formaba parte de este colectivo. Si ustedes van al Museo de la Memoria, sale a explicar la historia mucho mejor de cómo yo se la expliqué, porque ya pasó como harto tiempo entre que me explicaron a mí. ¿Se acuerdan el año pasado cuando fue el famoso documental de Pinochet que iba a tratar y todo? ¿Se fijaron en las tomas que hacían? Que viene una señora con una revista diciendo, no, si lo de los detenidos desaparecidos es mentira. Aquí dice. De hecho, si ustedes leen el libro blanco de Gonzalo Vial, que es un historiador de derecha, donde justifica el golpe, él blanquea toda la historia. Lo blanquea totalmente. Entonces tú me decís, pero evidentemente son mentiras. Estamos hablando de un tema súper polémico, que es la dictadura, que uno puede tener posiciones encontradas, a favor, en contra, qué sé yo, que el papá era militar y no mataron a los comunistas, qué sé yo, todo el contexto previo, podemos estar todo el año hablando de eso si queremos. El hecho es que, a partir, si yo en 1000 años más, por ejemplo, ya en 100 años más, ocurre algo y encuentran esta revista y tratan de ver las versiones. Y deciden que eso es verdad. ¿Quién decide que es verdad y que es mentira al final en la historia? No sé. ¿Quién dice que la pacificación de la Araucanía fue pacificación y quién dice que fue genocidio? ¿Quién dice que fue pacificación? Los En historiadores. términos de sociedad. Son puntos de vista, entonces. Ya. Pero ¿quién es el principal sostenedor de la versión? Hablemos del socialmente. El gobierno. El gobierno dice pacificación. ¿Qué dicen los mapuches? Genocidio, usurpación libre. Es que también va con lo que decía delante, que hay que ver quién hace la historia. ¿Quién la hace? El historiador. El poder para acceder a, por ejemplo, cierta información, siempre se tergiversa desde arriba para primero de abajo. Siempre. La historia. Si le hubiera mucho caso a Carlitos Marx, quizás estaríamos analizando otra perspectiva histórica. Veríamos todo esto desde el punto de vista de la división del trabajo, compañeros. El hecho es que, compañeros, está mal hablar de prehistoria si yo me baso en el registro escrito. Está mal hablar de prehistoria si yo me quedo con el hecho de que, claro, yo necesito de un registro escrito. Por lo mismo de los mapuches, por lo mismo de los 119, que son ejemplos que son súper distantes en el tiempo, o por cualquier otra cosa que se le ocurra. Los africanos no tienen historia. Imagínense, Nelson Mandela no tiene historia. Es un indiecillo, así. Eso me imagino yo que debe pensar Carlitos. Obviamente Mandela no estaba vivo. Pero es innegable que Mandela es importante, ¿no? De hecho, la semana pasada nos están dando una noticia que tenía una infección pulmonar. Margaret Thatcher, volviendo al tema. Quizás hoy se terminó una era y nosotros no tenemos idea. Pero en 100 años más, los historiadores van a decir que hoy culminó una era. Así como hay gente que hoy sostiene que cuando el hombre llegó a la luna, culminó una era. Y así como hay quienes sostienen que la caída del bloque socialista supone el término de una era. Así como nosotros decimos hoy que la caída del Imperio Romano de Occidente finaliza la antigüedad. ¿Se entiende? Es súper manejable. Por lo cual, el concepto de prehistoria, que no es malo, sí, en realidad nosotros como lo discutimos hoy por hoy, nosotros tenemos todas las salvedades de claro. El problema con el concepto de prehistoria es que surge en un momento en el mundo en el cual la idea de la civilización, del eurocentrismo europeo, ponía el bototo sobre todo aquello que no fuera europeo. Por lo tanto, supone una visión peyorativa de las culturas que se desarrollan en este mundo. De hecho, incluso hablar de civilización es incorrecto, es más correcto hablar de sociedades. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo digo que algo es prehistórico, estoy mirando en menos. Es peyorativo. Es más correcto hablar de tiempos primitivos, que también es peyorativo, pero por lo menos da un rango de... una suerte de ajuste. Esto, que define una era en la larga duración, son los conjuntos de cosas que se mantienen. Y la prehistoria, que es asquerosamente larga, vamos a nosotros a decir que comienza con la aparición del Australopithecus.
más cierta que la otra, yo diría que andan todas por ahí, pero la más aceptada dice que más o menos un par de millones de años antes, un miles de años antes de la aparición del primer Australopithecus, Lucy, para ustedes, no fue la primera, pero es la única que se tiene, se levanta el Istmo de Panamá. ¿Saben dónde es el Istmo? Supongamos que esto es América del Norte, América del Sur, Europa, imaginen, utilicen su abstracción, chiquilla. Recuerden que el planeta, la teoría de la deriva continental, es un continente que se separa, ¿cierto? Pangea, Eurasia, qué sé yo. Se supone que en algún momento de la vida, América del Norte estuvo separada de América del Sur. Y unos milenios antes de la aparición del primer Australopithecus, se levanta el Istmo. Imagínense lo que fue. O sea, nosotros ya estábamos vueltos locos con el terremoto del 27 de febrero. Imagínense lo que tiene que haber sido eso. Que se levante el Istmo de Panamá. O sea, quizás no es como... Ahora yo pienso, digo, a lo mejor se están imaginando que se levantó todo el Istmo de una, apareció México, Guatemala, Belice, todo, pero no, tiene que haber sido un pedacito, pero imagínense lo que tiene que haber sido eso. De hecho, la montaña más joven del mundo está en México, en el eje neovolcánico. Entonces, imagínense el proceso que está ocurriendo hoy por hoy. Cuando se levanta esto, las corrientes marítimas que andan por este sector, cuando tenían la oportunidad de pasar por acá, mantenían la tierra a cierta temperatura. Siempre el mar funciona como un radiador en el fondo, ¿ya? De hecho, no sé, pues, si usted toma la temperatura en Santiago y en Valparaíso a la misma hora, siempre en Valparaíso hace menos frío, hace menos calor, porque el mar absorbe calor. Pero como se levanta este istmo, la sal, digamos que actúa como, aquí me estoy metiendo en esferas como manzana, yo sé que no están entendiendo nada, pero no importa, vamos a intentar. El agua tiene sal, la sal también actúa ahí como un proceso químico medio extraño, ¿podría explicarlo? Se comienza como a devolver y el agua se calienta. Pero por un lado como que el agua se calienta y en otros puntos se enfría. Y comienza, nadie sabe cómo diablo, un proceso primero de calentamiento y después una glaciación. ¿Ya? Pero se producen como esos dos, por eso les digo, tiene que haber sido unos miles de años antes, no puede haber sido el tiro. No es como que el sábado se levantó el istmo y el domingo Lucy decidió que tenía que caminar. No, fue un proceso bastante largo. Producto de esto, se va a producir un cambio climático importante. Toda África era selva. De hecho, se sabe que era cierto. De hecho, debajo del desierto del Sahara hay agua. Y se sabe que hay agua. De hecho, ese sector era mar, era distinto. Producto de ese calentamiento global, la selva comienza a retroceder y empieza a aparecer sabana. Por lo tanto, estos primates que vivían felices en los árboles se van a ver en la obligación de bajarse, de adaptarse al nuevo medio. O te adaptas o mueres. Ahora, evidentemente no se iban a morir todos, pero seguramente no hubiéramos aparecido. Cuando esto sucede, producto de que retroceden, y esa es la teoría más aceptada, el retroceso de la selva obliga a ciertos primates de gran tamaño a bajarse de los árboles y lentamente, de andar como orangután, así, comienzan, Lucy mide como 1,20 m, yo creo que andan como así. ¿Ya? De hecho, no, así, tampoco soy tan alta, pero tiene que haber sido como así. O sea, está la bipedación, y ese fue el gran cambio. Pero debe haber tomado una cantidad de años impresionante. Y ahí se bien vamos. Ahí comienza el primer proceso de hominización. Ahora, ¿por qué el Australopithecus no se considera como Australopithecus? Miren su guía y vean la lista. Página 2. ¿Cuál es la diferencia entre el Homo habilis y el Australopithecus en términos biológicos? Lo más destacable de la guía. Que se expresa mejor con los otros tiempos.
construye herramientas. Acá más ya, cañón. Ya, hay otra característica. El pulgar oponible. Los gorilas chiquillos tienen la manito como la manito del gorila igual que nuestro pie, pero con los dedos súper largos. El pulgar está como así. Y nosotros lo tenemos así. Y eso nos permite manejar mucho mejor herramientas. Esto de la pinza es un cambio así que bueno. Es como lo original del Que va a desaparecer. O sea, pasaron de 2 a 3 millones de años para que al ser humano se le ofreciera el pulgar oponible. ¿Han visto un corto que se llama La Isla de las Flores? Búsquenlo. La Isla de las Flores. No habla sobre esto precisamente, pero dice algo del pulgar oponible y el documental es súper bueno, brasileño, es como del año 80, pero bueno, es cortito, dura como 10 minutos. ¿Cómo me murió de la basura? Sí, es bien. Vean. Aparecen los Homo habilis, cuyo nombre evidentemente tiene que ver con la utilización de herramientas. Claramente tiene mayor capacidad craneana, es más alto y puede fabricar herramientas de piedra y de madera. Ahora, no se imaginen la gran herramienta. Yo creo que a lo mejor cacharon que podía usar la ramita para sacar hormigas y con eso comían. O que si tenían una fruta y le tiraban una piedra encima la podían abrir. ¿Ya? No era algo muy elaborado, pero tiene esa capacidad. Esto ocurre en una época, digamos, en una era que nosotros vamos a denominar paleolítico. Y ahí le voy a explicar por qué esto es importante. ¿Ya? O sea, luego, hace más o menos, y aquí ya más cerca, 1.5 millones, aparece el Homo erectus. Ahora, jóvenes, nuevamente insisto en lo siguiente que les dije a los colegas. Borren de su mente aquella imagen en la cual el ser humano aparece cada vez más erguido, porque esa imagen da la impresión de que aparecía uno y desaparecía el otro. Y no fue así. De hecho, la mayoría de estos tres convivieron juntos bastante tiempo. Bastante tiempo. Y yo me atrevería a asegurar que las glaciaciones fueron las que se encargaron de terminar con estos dos. Y la tercera glaciación tiene que haber acabado con el Homo erectus y la cuarta con el Neandertal. O sea, ni por asomo es como que haya aparecido uno después de otro. No fue así. ¿Ya? Convivieron. Repito el ejemplo. Qué bueno que no tengo gente antigua aquí porque yo repito el ejemplo, ya yo creo que la gente lleva mucho tiempo en el trabajo como que más allá de lo pintoresca que pueda resultar la película, es súper gráfica. O sea, grupos que son súper primitivos desde el punto de vista de la organización, que es donde está el muchacho, ¿cierto? Y grupos que son súper avanzados, que es donde está la muchacha. Bueno, otro ejemplo más contemporáneo, más alejado de la realidad en todo caso, 10.000 a.C. ¿Cayeron? ¿Qué es una película de super hollywoodense? Porque ni por asomo había estos tigres gigantes cuando aparecían las series, ya hace rato. Pero, ¿qué es lo que nos muestra esa película? Omitiendo el detalle hollywoodense así del chiquillo que enamora a la chiquilla y no sé qué, y la cuestión, y que el tigre, y que el elegido, y Neo, no sé qué. ¿Qué es lo que nos muestra a medida que este muchacho va viajando? El desarrollo. O sea, de un grupo de cazadores recolectores, que era donde él estaba, hasta una civilización con características de civilización. O sea, pirámide, organización jerárquica. Lo que nos muestran esas películas, más allá de que sea ficción o no, es que estos fueron procesos simultáneos. Insisto con eso, y eso es muy importante. Es muy probable que los primeros Homo sapiens hayan alcanzado a ver algunos móviles. ¿Por qué no? O sea, les pregunto, ¿en la selva solo viven orangutanes? No. ¿Somos los únicos primates que existen? No. ¿Ya? Es más natural de lo que parece.
¿Cuál es la característica del Homo erectus? Camina mucho mejor, mucho más erguido. De hecho, ya el Homo erectus alcanza la estatura de los seres humanos actuales. No voy a decir nosotros porque parece que los chilenos no tenían mucho antecedentes de que era Homo erectus. Salvo algunas personas, pero en general que la raza sea más pequeñita. Comentario súper fuera de lugar. Y estos señores van a comenzar a poblar Asia y Europa. ¿Ya? Tienen menos pelo, corren más rápido, huesos más gruesos, mandíbula grande y su cerebro aumenta de 800 cc a 1250 cc. Se tenía la cabeza un poquito más chiquita de la nosotros. ¿Y cómo se sabía que el diámetro supuestamente de su... ¿De la cabeza? Porque han encontrado restos. Ah, sí, bueno, estudiar algo. No te preocupes, del Homo erectus, chiquillos, van a salir el neandertal y el cromañón. Y generalmente el cromañón es el Homo sapiens. Ahora, no se sabe, aquí hay como toda una discusión. Yo se lo planteo así porque así lo aprendí yo, pero de hecho si ustedes lo buscan en otro lado va a salir el Homo sapiens y el Homo sapiens se divide en estos dos. Yo diría que fue así, que fueron evoluciones paralelas, porque el neandertal sí se diferencia en bastantes cosas en el Homo sapiens. Ahora, en algunos lados los ponen como paralelos, que vienen desde el Homo erectus, y en algunos lados los ponen como que el Homo sapiens y el neandertal, o sea, del Homo sapiens sale el cromañón y el neandertal, y son los dos salen. Ahí la discusión está abierta, y hay una discusión pero asquerosa y fantabulosa sobre esto, y esto no se lo van a preguntar en la PSU, así que esto tienen que saberlo por cultura general y porque en una de esas puede que les pregunten, pero en los últimos 3 años más nunca lo han preguntado. El hecho es que el neandertal y el cromañón conviven, pero el neandertal vive principalmente en Europa septentrional, en el norte, y Asia septentrional, norte. Y el cromañón va a habitar África meridional y septentrional, o sea, sur y norte, y Asia. ¿Ya? Claro. ¿Cuál es la gran gracia de este cromañón? Va a ser el primero en cruzar continentes. Este va a poblar América y Oceanía. Los otros no, ninguno de los otros. Estos fueron los primeros en construir balsa y empezar a poblar el lugar. Ahora, ¿por qué hay una discusión asquerosa aquí? Los neandertales entierran a sus muertos. El Homo sapiens también. Los neandertales construyen herramientas muy buenas. ¿Cuál es la gran diferencia? Los neandertales son un poco más como machotes, digamos, ¿ya? Son más grandotes. Pero no se sabe por qué se extinguieron. Unos plantean que no sobrevivieron a la glaciación, los adoptaron. Otros plantean que se mezclaron con el Homo sapiens. Y otros plantean que el Homo sapiens era mucho más beligerante que el neandertal. Por lo tanto, cuando llega a estas regiones, lo extingue. ¿Ya? Hasta ahora, una de las tesis más aceptadas es la de que se juntaron, porque se dice que los colorines tienen rasgos neandertales. ¿Ya? Pero ahí nadie lo sabe. Nunca lo vamos a saber, yo creo. Estos dos, y después venimos nosotros que somos el Homo sapiens sapiens. Como le decía al otro chiquillo, yo no sé cuál será la gran diferencia entre el hombre moderno actual y el hombre moderno brasileño. Me da la impresión de que quizás la diferencia puede venir por ahí por la época en que se produjo la revolución agrícola, no sé. Pero ahí hay toda una discusión al respecto. ¿Ya? ¿Alguna duda para escribir? Está súper clarito en sus guías. Luego de la cuarta glaciación, o glaciación de Wisconsin, que se va a producir, yo tengo que mirar por qué, 35.000 años atrás, más o menos, desaparece el neandertal y, como por aquí, que sería, como entre el, no sé cuál año poner, porque esto me, vamos a poner 35.000.
la diferencia. Pero aquí nosotros nos vamos a poner un poco más serios, porque de aquí para adelante viene lo que sí nos interesa, que es lo que explica que lo que vamos a empezar a ver el jueves. Primero, todo esto ocurre en el Paleolítico. ¿Ya? Paleolítico inferior, Paleolítico medio, Paleolítico superior, siempre el Paleolítico. El nombre Paleolítico va a hacer referencia al tipo de herramienta que utilizan, a la tecnología. ¿A qué le suena Paleolítico? Paleo, madera, piedra, chica. ¿Ya? Pero de hecho paleo significa viejo o antiguo, y lítico es piedra. Todo el proceso de hominización ocurre en el Paleolítico y es súper entendible, porque si nosotros consideramos desde el Homo habilis en adelante, lo que estamos diciendo es que el hombre, o los protohombres, o los protohumanos, utilizaban herramientas de piedra. Eso es alusión a la tecnología. Pero hay otra clasificación que tiene que ver con la forma de organización. Llámese bandas, tribus, señoríos o estados. ¿En cuál estaríamos ahora? El Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué significa Estado desde el punto de vista jurídico? No se preocupen si vamos a aprender. El Estado es la organización, la forma de organización más compleja que conoce el ser humano, que tiene que ver con el componente de la soberanía. Y podríamos estar hablando mucho tiempo, pero aquí estamos acá. En el Paleolítico, la forma de organización era a través de bandas. Bandas que se van a caracterizar por qué cosa creen ustedes. ¿Familias? ¿Estaban formados por familia o no? Sí, hay otro elemento más significativo que el hecho de cómo se componen estas bandas. Son nómadas. Son nómadas. O sea que son cazadoras. Dichas bandas nómadas, que van a vivir en aquel momento en el que Bodoque se separa de sus padres y es encontrado por el mamut. ¿Cómo se llama el mamut? Manfred. ¿Quién se hace amigo de Diego y de, ¿cómo se llaman? Sí. En aquel momento, les pregunto a ustedes, ¿por qué a los padres les importó un comino que se les perdiera a Bodoque? Porque si Bodoque volvió a sus padres fue gracias al mamut y es un manada de mamut extraño. No volvió porque sus papás lo estaban buscando. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Glaciación. Porque la familia se va a preocupar de ir a buscar una recolección de alimentos. No hay comida. No hay mucho, parece. De hecho, aquí se produce, como diría Carlitos Marx, en estos periodos de comunismo primitivo, tenemos la primera división del trabajo, que sería sexual. ¿Quiénes son cazadores? Los hombres. ¿Y quiénes son recolectores? Las mujeres. Y si yo tengo una banda nómade, parece que no puede ser muy numerosa, ¿o sí? No, porque se tienen que repartir la comida. No, pues no puede. No puede ser numerosa. Cuando mucho no tengo esta persona. ¿Y cómo controla la población? Dejando a los niñitos botados a sus suertes. ¿A los niñitos o a las niñitas? A las niñitas. Aquí se controla la población a través del infanticidio femenino. Tal cual. Mataban a las guaguitas mujeres. Porque mujeres significa que va a seguir creciendo la población. De hecho, el único país del mundo que no tiene crecimiento vegetativo es el Vaticano. No porque viven por hombre, sino porque no pueden tener hijos. El hecho es que estas bandas nómadas, cazadoras recolectoras, la gran característica de la banda, que son más o menos entre 30 y 40 habitantes, ¿ya? Personajes, es que el jefe de la banda, a diferencia de los jefes actuales, va a mantener el poder en medida el
hacer que él sea capaz de redistribuir lo que se consigue. Generalmente, el líder de la banda va a ser el mejor cazador. Pero que sea el mejor cazador o el más fuerte no implica que sea el que se quede con la mejor parte. Por el contrario, la gracia de este jefe de banda es que va a repartir todo lo que tiene. Y eso lo va a hacer ser popular. Por lo tanto, lo van a elegir constantemente a él. De momento que ese líder se quiere arrancar con los clavos y se queda con algo de la repartija, es más listo y elige a él. Así es. Eso se llama pigment. ¿Cuánto? Pigment, como un gran hombre, ¿ya? En inglés. Luego viene toda una fase que también es sumamente larga. Más o menos entre el 10.000 años antes de Cristo, que nosotros vamos a conocer como un mesolítico. Y este mesolítico, meso significa medio, ¿ya? Se va a caracterizar por un hecho trascendental que va a cambiar la vida del ser humano en este momento. La desaparición de la megafauna. ¿Ya? Si desaparece la megafauna, chiquillos, imagínense el impacto que tiene que haber sido para ese pobre más cazador de personas que estaban acostumbrados a seguir al mamut antes de que se lo comieran. Imagínense. Ya no se comían un mamut, tenían que comer. Imagínense el cambio cotidiano. Piensen, solo piensen. Un mamut. ¿Ya? Ahora, esto es súper dramático y lo hago solo para que ustedes dramaticen esto en su cabeza. Yo siempre soy muy dramática. Va a ser que durante el Mesolítico, estas bandas que ya están volviéndose cada vez más complejas, comienzan a observar más la naturaleza. Y eso va a permitir que controlen la naturaleza. ¿Ya? Dicha observación de la naturaleza va a otorgar cierto conocimiento a ciertas personas que son más observadoras. Y eso les va a dar poder. Y aquí, de estas calientes bandas comunistas primitivas, pasamos a las tribus, que también son nómadas, pero tienen una característica especial. Son nómadas porque han observado la naturaleza. No van a andar por todo el territorio buscando cualquier cosa, sino que ya saben dónde ir y qué buscar. Son transhumantes. Transhumantes. Siguen a los animales. Por ejemplo, las golondrinas son transhumantes. Van de un lado a otro según la estación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, durante el Mesolítico, como desaparece la megafauna, y eso es trascendental, va a ocurrir que estos gallos van a empezar a observar la naturaleza y van a cachar que parece que las manzanas son de marzo y los duraznos son de diciembre. Y que las manzanas salen en la falda de la cordillera y los duraznos salen en el valle. Y eso va a hacer que solo se muevan por los sectores que ellos conocen. Ya no tienen que moverse por todos lados. Claro, se mueven, pero se establecen un ratito, se establecen por estación, digámoslo así. ¿Ya? Entonces no van a andar todo el día mirando. No, aquí ya se quedan, nos quedamos tanto tiempo acá, y eso nos permite la creación de calendarios, los primeros calendarios. Obviamente, no toda la gente se iba a dar cuenta de eso. Entonces, las personas que se daban cuenta como del comportamiento de la naturaleza, en relación con el traspaso del tiempo, más o menos en qué fecha tenía que cambiarse, esa gente tenía un conocimiento especial que en el fondo permitía que tomara la decisión. Ya, ahora nos tenemos que trasladar. Y eso va a hacer que esta banda comienza a jerarquizarse, porque hay gente que posee un conocimiento que no otros poseen. Ya no basta con ser un cazador. También tengo que saber dónde encontrar la comida. Y además porque parece que en el Mesolítico va a ocurrir otra cosa. Estas tribus transhumantes, a partir de la observación,
La revolución agrícola, que no es una revolución así como la revolución francesa, no es que un día una mujer se levantó y se murió agricultura. No, fueron años. Por lo que igual el concepto de revolución en este caso está como súper objetado. Sin embargo, la revolución agrícola, chiquillo, que, y no es porque yo sea mujer, sino que porque pareciera ser que fue así, parece que las mujeres fueron las que se dieron cuenta de esto, por este que no recolectaron. Entonces como que cacharon que si plantaban las semillas crecían plantas. Eso va a provocar un cambio pero trascendental en el ser humano. Trascendental. Primero, porque se complejiza la división del trabajo. ¿Por qué se complejiza la división del trabajo? Porque si yo tengo revolución agrícola, o sea, conozco la agricultura y tengo domesticación de animales, resulta que ya no tengo por qué matar a las mujeres que nazcan y ya no me tengo que mover por el territorio. Me voy a sedentario, obvio, primero. Segundo, además de sedentario, tengo excedente alimenticio. Si tengo excedente alimenticio, aumenta la población. Y si soy sedentario, tengo excedente alimenticio, está aumentando la población, tengo, producto de la revolución agrícola, división del trabajo. O sea, hay gente que se dedica efectivamente a arar la tierra. Hay gente que se dedica a fabricar arados. Hay gente que se dedica a construir casas. Porque soy sedentario. Hay gente que se dedica a moler el maíz. Ya no es necesario que todos hagamos todo. Yo les pregunto, si fuésemos nómades, ¿podrían existir, por ejemplo, los abogados? No. ¿Por qué no? ¿Qué tiene el abogado que no tiene el nómada? No me digan claro, porque no es eso. Tiempo. Hay tiempo libre. Y ese tiempo libre a mí me va a permitir, ¿qué cosa? El tiempo libre que me va a permitir la innovación tecnológica. Entonces, todo esto transcurre en el Mesolítico. De aquí algunos se fueron a la punta y alcanzaron muchos estadios de desarrollo posteriores y otros se quedaron. Y de aquí vengo al Neolítico. ¿Dónde no me queda pizarra? Chiquillos, siempre con las pizarras así, incluso peor, así que tienen que avisarme cuando avanzo rápido, cuando la pizarra no se entiende. En esos dos casos. Tienen que avisar con tiempo. Neolítico, piedra nueva. ¿Cuál es la gran gracia del Neolítico? Existen las aldeas permanentes, trabajamos con piedra pulida, tenemos división del trabajo y en el Neolítico, queridos, nosotros nos estamos organizando a través de neolíticos. O sea, tenemos una primera división asociada a estamentos sociales que se diferencian uno de otro por la actividad que realizan. O sea, está el estamento de los sacerdotes, que son los que se dedican a orar para que las cosechas funcionen. Está el estamento de los que reparten los excedentes alimenticios. Va a estar el estamento de los que trabajan la tierra y va a estar el estamento de los oficios, qué sé yo, panaderos, zapateros, piensen lo que se les ocurra y ahí está. La población está aumentando, tengo tiempo para tener tecnología. O sea, de ahí a tener una civilización, solo descubrir el uso del hierro. Nada más que eso. Estamos súper cerca. De hecho, el Neolítico va más o menos hasta el 3000. Ya, aquí tenemos una fecha. Aquí ya estamos en el Neolítico. Tengo tiempo libre. ¿Puedo escribir? Obvio, si yo tengo excedente alimenticio, tengo que llevar registros contables. Si tengo que llevar un registro
registro, tengo que escribir de alguna u otra forma. No puedo no escribir. Y de ahí borro. Me da pena borrar. Ahí voy a seguir, aquí. Nosotros estamos más o menos ya llegando al 3000, 3500, entramos a lo que se va a conocer como la edad de los metales. Que se divide en tres: cobre, bronce y hierro. Las civilizaciones como Mesopotamia, la egipcia, la minoica, la micénica, los etruscos, no me acuerdo de más, tanto aquí y la de es que yo estoy en otra clasificación. Entonces, chiquilines, ya estando en el neolítico, ya aprendiendo a utilizar los metales, lo único que nos queda para entrar a la historia es llegar a la organización que nosotros conocemos como Estado. Y esa coincide con la edad de los metales. También es un proceso lento, paulatino, hasta que llegamos al Estado y generalmente coincide con la invención de la escritura. Y en el Estado nos quedamos. No son tan simples, ¿ya? No nos quedamos en el Estado. ¿Qué pasa? Cuando ya tengo tiempo, ustedes han visto una serie de monitos que se llama algo así como que sale como un viejito que tiene como barba y como una antenita, que vieja con el tiempo, que fue bien famosa hace un par de años, bueno, era famosa hace tiempo, pero hace un par de años como que se revitalizó porque era él como que andaba dentro del cuerpo humano y empezaron a ver los bebés, que se llama la historia de la vida o así es la vida, ¿no? Un monito francés. ¿No? Ya. Es que eso era un monito súper bueno que explicaban, entonces yo iba a decir que lo vieran, pero si no, no tengo que buscarlo. La cuestión es que cuando el ser humano comienza a utilizar las armas, o sea, el bronce y todas esas cosas, ya hay un avance tecnológico que le permite llegar a un nivel de conocimiento tal que ya todas las relaciones se complejizan. Ahora, ese estado antiguo es totalmente distinto al estado nuevo, de partida porque el estado nuevo tiene división de poder, el estado antiguo no, y el estado antiguo se basa eminentemente en una cuestión que tiene que ver con la religión, en la democracia, generalmente. El estado moderno no. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el ser humano llega al nivel del desarrollo del Estado, ¿ya? Es cuando se comienza a hablar de civilización para la BCU. Pero eso ustedes lo van a recordar cuando estén ahí en ese momento clave, cuando lean Estado. Porque lo cierto es que nosotros estamos hablando de sociedades que van a ritmos distintos. Si nosotros equiparamos todo lo de América Latina, o lo de América, la evolución americana, esto se llama lítico, arcaico, formativo, clásico. Tiene un nombre distinto, ¿ya? O sea, lítico, arcaico, lítico, formativo y esto del clásico. Y los clásicos. Ahora, ¿qué pasa? El neolítico y el mesolítico es a lo que nosotros acá en América Latina denominamos formativo. Esta es pregunta BCU. ¿Qué pueblos se encontraban en Chile a la llegada de los españoles que estaban en el estadio del desarrollo formativo? Los mapuches, ¿ya? Ni por asomo ni nunca por la vida, porque yo hice mi tesis sobre los mapuches y los europeos, si es que lo llegan a hacer, pueden considerar que son más primitivos, más antiguos, más atrasados. Porque no es así, son momentos distintos. De hecho, aquí nosotros hicimos tres cosas al mismo tiempo y ustedes no se dan cuenta. Trabajamos con cronología, trabajamos con periodos
trabajamos con etapas. La etapa no siempre va a coincidir con lo cronológico, por eso les decía, así como hay organizaciones, no sé, en Mesopotamia, por ejemplo, los sumerios, que con eso siempre se para. Así como los sumerios van a estar súper desarrollados en un momento, puede que no sé, porque en Inglaterra los grupos que vivían allá todavía estén en el Mesolítico. Y estén levantando esas piedras famosas, no sé cómo se llaman. Entonces, hay que ser súper respetuoso. Hay una evolución, sí, pero nunca una evolución ascendente. Es el transcurso de las cosas. Por lo